Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras. Hoy vamos a comenzar un maravilloso libro. Es el libro de Daniel. Este comienza con el relato de la conquista por parte de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Acá veremos cómo el rey Joacim es entregado en manos de los babilonios y junto con este los tesoros del templo, los cuales fueron llevados a la casa del dios de Babilonia. Este libro es un libro muy especial. Le pido que esté orando constantemente en medio de la meditación de estas escrituras. Es un libro donde yo sé que el Espíritu Santo hablará a su corazón por medio de este maravilloso relato de la vida de Daniel. Tan así es que por mi parte recuerdo hace 2 años, cuando estábamos haciendo este mismo desafío, no pude grabar en los primeros 6 capítulos porque era tanto lo que tenía en mi cabeza, que ni siquiera podía ver qué colocar y qué no. Así que hoy día decidí, por ejemplo, hacer un video específicamente del capítulo 1 de Daniel, y estoy apoyándome en un libro de comentarios que se llama El Comentario de la Biblia Popular, ¿ya? Así que hermano, espero que si tienes tiempo lo puedas escuchar y lo puedas acompañar con tu lectura del primer capítulo de Daniel. Un siglo antes, el profeta Isaías había predicho que así iba a acontecer, y que ya leímos en el capítulo 39 del versículo 6 de Isaías. Ahora esa profecía se estaba cumpliendo. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y acá en este primer capítulo vemos el cumplimiento de esta profecía. Nabucodonosor también le ordenó al gobierno de Jerusalén que le enviara a Babilonia a algunos de los jóvenes judíos más brillantes, con el fin de prepararlos para ocupar puestos en el gobierno. Ese honor exigía requisitos muy especiales. Primero, que los adolescentes fueran miembros de la familia real o de las más distinguidas de Israel. Josefo, un historiador judío del siglo I, dice que los 4 jóvenes que se mencionan aquí formaban parte de la familia real. Aunque la Biblia no dice nada sobre eso, siempre se consideran como una buena referencia los escritos de este historiador. Para poder estudiar la literatura babilónica, los jóvenes tendrían que aprender el caldeo, que era un idioma muy diferente a su hebreo nativo. Este se escribía con caracteres cuneiformes que representaban varias sílabas, no como el hebreo que tenía sonidos individuales. Por lo tanto, esos adolescentes debían ser inteligentes y rápidos en el aprendizaje. Se cree que los 3 años de preparación probablemente incluían estudios de astronomía, astrología, matemáticas, historia natural, mitología, agricultura y arquitectura. Es indudable que los mejores estudiantes eran los escogidos para los puestos más importantes dentro del gobierno del rey. Este capítulo nos tiene que hacer meditar y meditar bastante. Pongámoslos en el lugar de los 4 jóvenes judíos. A temprana edad fueron arrancados de su hogar y de su familia y de sus amigos, y fueron sumergidos en una cultura pagana. Aún así, podemos ver en esta aparente tragedia la oportunidad que Dios les estaba dando a esos jóvenes hijos suyos para llevar a cabo uno de los propósitos que tenía en mente, que era sacar adelante la nación israelita. Israel iba a servir como luz para las naciones, para proclamar la reputación del único verdadero Dios. El plan continuaba. Muy pronto, esos adolescentes tuvieron que tomar decisiones fuera de lo común. En particular, tenían que actuar rápidamente ante los 3 cambios mayores que los paganos babilonios querían imponer en su vida. Como ya se ha dicho, primero se tuvieron que sumergir en el estudio de esa cultura pagana. Segundo, tuvieron que adoptar nombres paganos que los ayudaron a establecer una nueva identidad en esta nueva patria. Podemos reconocer el significado de su nombre en hebreo. Cada uno de ellos contiene de alguna u otra forma los nombres de Dios en Israel. El nombre de Daniel, en referencia a él, es uno de los nombres hebreos para Dios. El elemento Yah es una abreviación hebrea de Jehová. Daniel, muchos están de acuerdo que significa Dios es mi juez. Misael quiere decir ¿quién es comparable a Dios? Ananías significa Jehová es benigno. Y Azarías significa Jehová me ayuda.
Los nuevos nombres babilónicos que recibieron Daniel y sus amigos no han sido identificados con certeza, aunque muchos están de acuerdo en que la primera sílaba del nombre que recibió Daniel pertenece al dios principal de los babilonios, el cual consideraban el gobernador de la tierra. La tercera petición que los babilonios les hicieron a los 4 jóvenes fue que comiesen de las viandas del rey, es decir, una comida pagana. Durante los 3 años de su preparación debían comer una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿Qué hicieron los jóvenes ante estos cambios? Lo primero, aprender la cultura y el idioma caldeo no fue ningún problema. Los 4 jóvenes comprendieron que Dios los había trasplantado a una cultura pagana y que podían seguir el ejemplo de Moisés, que había sido educado en toda sabiduría de los egipcios. Así que también podían estos aprender el idioma y la literatura de los babilonios sin creer en las falsedades de sus enseñanzas. Daniel y sus amigos no protestaron cuando les cambiaron el nombre. Era Dios quien los había puesto bajo el poder de los babilonios y ellos bien podían llamarlos como mejor les pareciese. Sin embargo, otra cosa totalmente diferente fue la tercera petición que se les hizo. Las escrituras relatan que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino. Los israelitas del Antiguo Testamento vivían bajo una serie de reglas que Dios les había dado desde el monte Sinaí, los cuales debían guardar estrictamente. Una de esas reglas era que el pueblo judío le estaba permitido comer solo de los animales considerados limpios, los cuales se describen en Levítico 11. Además, antes de que un judío pudiera comer la carne de un animal limpio, se debía asegurar de que hubiera sido adecuadamente sacrificado y que hubiera sido apropiadamente desangrado porque Dios le había prohibido a su pueblo comer sangre. Los babilonios, por supuesto, no observaban estas leyes. Con el fin de permanecer fieles al pacto establecido por Dios en el monte Sinaí, Daniel y sus 3 amigos se tuvieron que negar a la orden del rey. Hubo una segunda razón por la cual Daniel no quiso comer estos alimentos del rey. Si leemos el capítulo 5, versículo 4, vemos que las estatuas de los dioses eran llevadas a los banquetes festivos en Babilonia. Un comentarista ha señalado todas las comidas que se servían en la mesa del rey eran sacrificio en honor a los falsos dioses. Una porción de la carne que se servía le era ofrecida primero en sacrificio a algún ídolo. Así, comer de la comida restante significaba compartir esta comida sacrificial, la cual por supuesto era un honor a algún dios de los babilonios. Una parte del vino de la mesa real también se podía derramar como ofrenda a los dioses de Babilonia. Una comida así tenía el aspecto de una celebración dedicada a los dioses paganos, y Dios había dicho muy claramente que su pueblo escogido no debía participar de ninguna adoración de ídolos. Por lo tanto, Daniel se tuvo que preguntar, si yo aceptara la comida de la mesa del rey, ¿podría dar la impresión de que le estoy rindiendo honor a estos falsos dioses? La pregunta se responde por sí misma y los 4 jóvenes pidieron que los eximieran de obedecer esta petición del rey. También hoy en día hay ciertas actividades en las que tal vez se nos pida participar, pero que como cristianos de buena conciencia no lo debemos hacer. Puede haber sido fácil para Daniel y sus amigos aceptar el mandato del rey con la excusa de no tengo opción, estoy cautivo aquí, debo obedecer. Daniel pudo haber dicho, deseo hacer de mi estancia en Babilonia lo mejor que sea posible y desobedecer el primer mandato de los reyes es la peor forma de empezar. Pero Daniel comprendió que aunque estuviera lejos de su patria, no era libre para desobedecer a Dios. Así que aprendamos, hermanos y hermanas, a que la meta en la vida es glorificar a Dios y debemos pedir al Señor discernimiento para poder saber en qué cosas obedecer y en cuáles no hacerlo, de tal manera que nosotros sigamos honrando a Dios por medio de la obediencia. Daniel expresó sus peticiones con mucha diplomacia, solo pidió permiso de no contaminarse él mismo. Aún así, habría sido natural que los funcionarios reales se impacientaran ante lo que parecía una insolencia por parte de los jóvenes israelitas. Sin embargo, el funcionario vemos que accede. Bien, el funcionario le pudo haber dicho a Daniel, oye, ¿quién eres tú para dar órdenes? ¿Acaso has olvidado que eres un cautivo? O simplemente le puedo haber dicho, no seas tan remilgoso, debes estar agradecido de estar con vida y tener que comer. ¿Y qué comida? Ni más ni menos que la comida del rey. Tus amigos en Jerusalén no son afortunados. Pero nada de eso pasó. Vemos que el funcionario no dijo nada.
No se impacientó ni se enojó con Daniel, pero esto es provocado por Dios. Dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El hombre lo quería ayudar, pero estaba con las manos atadas. Sabía que no era posible cambiar el decreto del rey, y así lo hizo saber a Daniel, explicándole que no lo podía excusar de comer la comida real. Sabemos por el relato de los tres hombres en el horno de fuego en el capítulo 3 de Daniel y Daniel en el foso de los leones en el capítulo 6, que los reyes de ese entonces odiaban que se les desobedeciera. El jefe de los eunucos no estaba exagerando cuando dijo, temo a mi señor el rey, pues luego que él vea que vosotros, vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Si Daniel, al haber escogido esa dieta, palidecía o se veía enfermizo, el rey podría investigar y enterarse que uno de sus funcionarios había desobedecido sus órdenes, lo cual le costaría la vida al oficial. Nabucodonosor como rey tenía el poder de vida o muerte sobre sus súbditos. Aquí le hubiera sido fácil a Daniel decir, bueno, al menos lo intenté. Realmente no quiero obedecer las órdenes del rey, pero ya no tengo alternativa. Sin embargo, no fue así. Daniel no lo dijo y sin darse cuenta, sin darse por vencido, lo intentó una vez más. Esta vez se dirigió al guardia que les había sido asignado y le dijo, te lo suplico, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Ya después que tus siervos, según veas. La comida que se negaban a probar era la carne y el vino de los sacrificios por parte del rey en honor a su Dios. Las legumbres no eran problema, y eso era lo que Daniel pedía. La palabra que se traduce como legumbres en realidad significa cosas que son productos de la tierra. Por lo tanto, se podría incluir cereales en grano, el pan u otro menú. Daniel hizo a propósito la duración de la prueba de pocos días para que el guardia no pudiera rechazar la propuesta, y Dios bendijo los esfuerzos de Daniel y el guardia accedió a su petición. Son impresionantes algunos aspectos de la petición de Daniel. Por una parte, su absoluta renuencia a desobedecer la expresa palabra del Señor su Dios. Para Daniel, la verdad era más importante que las consecuencias. Y la verdad de todo es que Dios nos designó para vivir bajo Él como sus hijos, no a su lado como iguales, como alguien que tiene el derecho de estar en desacuerdo con Él. Dios no le otorga a nadie permiso para contradecirlo. Él busca nuestra obediencia. Otra cosa que admiramos del joven Daniel es su fe. Mediante el profeta Isaías, Dios había prometido que aquel que confía en él no sería avergonzado. Y Daniel tenía la absoluta confianza en que el Señor le iba a ayudar y a guardar las leyes alimenticias que le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento desde el monte Sinaí. Esa fue su voluntad revelada y Dios se ha comprometido por completo a ayudarnos a llevar a cabo. Daniel confiaba en que la bendición de Dios, una dieta tan sencilla como esa, haría que él y sus amigos se vieran más saludables y mejor nutridos. Hasta confiaban que los funcionarios del rey pudieran reconocer esto en 2 semanas. Y como Dios tenía planes especiales para Daniel, le dio la muy particular habilidad también de entender e interpretar los sueños y visiones de toda índole. Esto es muy importante para lo que veremos en el resto del libro. Debemos recordar que en la antigua Babilonia el rey servía no solamente como un rey, sino que también como una especie de sacerdote. Este determinaba cuál era la voluntad de los dioses y tenía que depender de hombres entrenados, especialmente en las artes de la interpretación de sueños y en la práctica de la astrología, la habilidad que le fue dada a Daniel para anunciar lo que Dios quería comunicar mediante los sueños o las visiones podrían ser de gran valor para los reyes que ahora gobernaban sobre el cautivo pueblo de Dios. La habilidad que tenía Daniel para interpretar los sueños y las visiones no era el resultado de una mente activa, ni de una viva imaginación, ni se debía a largas horas de estudio. Este era un don especial de Dios, y así lo reconoció Daniel. No se jactaba de ello, simplemente estaba enfatizando la verdad de que todo buen don proviene de lo alto, es decir, del Padre Celestial. El capítulo 1 termina con una nota sorprendente. El hombre que había sido subyugado y deportado a Babilonia sobrevivió a la nación que le había tomado cautivo. Daniel continuó sirviendo en la corte real a lo largo de todos los años del imperio babilónico y aún después. En medio de tantas intrigas como las que abundan, cuando hay un cambio de gobierno, a pesar de toda la enemistad que sin duda rodeó a los exiliados judíos en esa tierra inhóspita y las muchas dificultades en que un hijo de Dios se ha de haber puesto en ese país pagano, Daniel continuó siendo un hombre de Dios,
fue puesto por Dios en un cargo estratégico para darle gloria al único verdadero Dios, para ayudar a su pueblo. Así, en este capítulo veremos muchas enseñanzas en las cuales debemos meditar, especialmente disponer nuestro corazón a pesar del mundo y no justificarnos con el mundo, sino que al contrario, pedirle al Señor que nos ayude a obedecer incluso en medio de este mundo. Y sobre todas las cosas, conocer más cada día su palabra para poder tener el discernimiento de cuáles son las cosas que agradan a Dios. Bendiciones.